Hola a todos, soy Olga y este es el canal Manualidades de Olga. En este vídeo os voy a enseñar a hacer una pulsera de macramé ajustable estilo Shambhala con flores formadas por cuentas plateadas para realizar en los colores que queráis. Accede a la página principal del canal si no quieres perderte mis nuevos vídeos. Suscríbete, dale a la ruedita que encontrarás al lado un clic y te aparecerá una ventana donde puedes activar recibir todas las notificaciones de este canal, así no te perderás ninguno de mis vídeos. Para esta manualidad vamos a utilizar los siguientes materiales: hilo cola de ratón o de rata de 1 milímetro de grosor de los colores que queráis. Yo voy a utilizar 1 metro de multicolor, 40 centímetros morado y 30 centímetros de amarillo. 82 cuentas plateadas de 3 milímetros de diámetro con un agujero de 1 milímetro. 10 cuentas plateadas de 5 milímetros de diámetro con un agujero como mínimo de 1 milímetro. Unas tijeras, un encendedor y un telar que puede ser como el mío o algo que os sirva para sujetar la pulsera. Empezamos. Lo primero que vamos a hacer es agarrar el hilo morado que tenemos cortado de 40 centímetros por uno de los extremos y le vamos a hacer un nudo en la punta. Una vez que hemos hecho esto, vamos a agarrar el hilo por el otro extremo y vamos a agarrar el encendedor y vamos a quemar la punta. Le vamos a dar con los dedos hacia unos toques para dejarlo más fino y más tieso y que nos sea más fácil así de esta manera meter el hilo por el agujero de las cuentas o abalorios. A continuación vamos a empezar a insertar cuentas. Vamos a insertar primero 2 cuentas de las pequeñas de 3 milímetros de diámetro y después vamos a insertar una cuenta de las grandes de 5 milímetros. Luego de nuevo, de que tengamos metidas estas, vamos a meter 2 cuentas de las pequeñas de 3 milímetros y seguidamente meteremos una cuenta de 5 milímetros de las grandes y vamos a seguir esta serie todo el rato de la misma manera, metiendo 2 cuentas pequeñas de 3 milímetros, una de 5 milímetros, 2 pequeñas de 3 milímetros, una de 5 milímetros, hasta que hayamos terminado de meter las 10 cuentas de 5 milímetros. Entonces nos quedarán metidas en el hilo 10 cuentas de 5 milímetros y 22 cuentas de 3 milímetros, como veis en la imagen. Ahora vamos a agarrar por el extremo donde está el nudo y vamos a separar la primera cuenta pequeña de 3 milímetros y vamos a dejar una separación ahí pues aproximadamente de unos 7 centímetros y hacemos un nudo en el hilo que nos quede de nudo a nudo 7 centímetros aproximadamente, así. Ahora vamos a colocar la pulsera en nuestro telar, en el que tengáis vosotros. Tenemos que agarrar con el nudo que quede hacia adentro y atarla también en el otro lado, estirándola muy bien con la pinza o con lo que tengáis vosotros. Así que os quede bien estirado el hilo. Voy a girar el telar para que veáis los pasos bien que vamos a hacer ahora. Vamos a bajar un poquito las cuentas hacia abajo y vamos a agarrar el hilo multicolor de 1 metro que teníamos ya cortado. Juntamos los extremos para calcular dónde está la mitad del hilo y cuando lo tengamos agarrado por la mitad lo ponemos debajo del hilo lila o morado, que nos quede la misma cantidad de hilo para la derecha que para la izquierda. Ahora vamos a agarrar el hilo por la parte izquierda, lo vamos a poner por encima del morado, así haciendo como una forma de D, haciendo curva, y luego el de la derecha lo vamos a pasar por encima y por debajo del morado y sacar por el hueco que ha quedado a la izquierda hacia arriba. Así tiramos, siempre agarrando con el dedo para que no se nos muevan los hilos, apretamos bien el nudo
Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero esta vez empezando por la derecha, haciendo como una forma de P con la curva a la derecha. El de la izquierda lo pasamos por encima de ese, por debajo del lila, y lo sacamos por el hueco que ha quedado a la derecha. Sacamos todo el hilo hacia arriba y apretamos el nudo. Y ahora vamos a hacer otra vez el mismo nudo, empezando por la izquierda. De la misma manera que hicimos antes, haciendo como una forma de D minúscula, pasamos el hilo de la derecha por encima de ese, por debajo del morado hacia la izquierda y sacamos por el hueco hacia arriba. Y apretamos el nudo. Ahora vamos a hacer el nudo empezando esta vez por la derecha, haciendo forma de P mayúscula. Pasamos el que está a la izquierda por encima de ese, por debajo del lila hacia la derecha y luego sacamos por el hueco hacia arriba y tiramos y apretamos el nudo. Y ahora empujamos el hilo con los nudos hacia arriba para que nos quede al lado del nudo que hicimos antes morado, de esta forma. Ahora vamos a separar una cuenta pequeña, una grande y otra pequeña hacia arriba, al lado de los nudos, de esta manera, y tenemos que insertar cuentas a la derecha y a la izquierda para empezar la primera flor. Así que vamos primero a quemar los extremos del hilo para poder insertar bien luego el hilo por las cuentas. Quemamos la punta con el encendedor igual que hicimos antes, dando unos toques con los dedos para que nos quede lo más afilado posible y lo más tieso para que sea más fácil. Un extremo, y ahora vamos a meter 3 cuentas de 3 milímetros de grosor por este extremo, y una vez que las tengamos insertadas las 3, las vamos a empujar para que nos queden al lado de las otras cuentas que tenemos de la flor. Al lado de los nudos nos tienen que quedar así. Ahora hacemos lo mismo en el lado derecho. Vamos a quemar con el encendedor la punta del hilo de la misma manera, procurando que nos quede bastante punta y bastante tieso para que nos sea más fácil meter luego el hilo por dentro del agujero de las cuentas, y metemos otras 3 cuentas de 3 milímetros también de grosor, de diámetro, y hacemos exactamente lo mismo. Una vez que tengamos las 3 cuentas insertadas en el hilo, las empujamos y vamos a dejarlas a la altura del nudo que tenemos hecho, así bien puestas, y ya tenemos la primera flor, las primeras cuentas de la primera flor colocadas, y vamos a hacer nudos ahora debajo. Empezamos por el lado izquierdo de la misma forma que hicimos antes, haciendo la forma de D minúscula, luego el de la derecha lo pasamos por encima de este, por debajo del morado, y lo sacamos por el hueco hacia la izquierda, hacia arriba, y apretamos el nudo, que nos quede justo el nudo bien apretado debajo de la cuenta de 3 milímetros que tenemos en el hilo, así que nos quede toda la flor bien colocada. Y ahora hacemos el nudo empezando por el lado derecho. Ya sabéis, siempre un nudo empezamos por el lado izquierdo, el siguiente nudo por el lado derecho, y el siguiente por el izquierdo, y el siguiente por el derecho otra vez. Siempre tenéis que alternar para que os quede bien y no os quede torcida la pulsera. Y podéis hacer, como yo hago, 4 nudos entre cada flor, o si queréis hacer más nudos o menos nudos, como vosotros queráis. Podéis hacer o 4 nudos, o 6, o 8, los que queráis. Yo lo hago 4 nudos, pero ya os digo, como más os gusta a vosotros. Los nudos van a ser siempre de la misma manera, como os he explicado al principio. Siempre hay que hacerlos igual. Nudos de macramé planos se llaman. Y ahora, de que tengamos los 4 nudos terminados, o los que queráis, vamos a empujar otra cuenta de 3 milímetros, otra de 5 y otra de 3 hacia arriba, para la siguiente flor. Y ahora en el lado izquierdo vamos a insertar otras 3 cuentas de 3 milímetros en el hilo que está a la izquierda, y cuando tengamos insertadas las 3 cuentas en el lado izquierdo, hacemos lo mismo en el lado derecho. Dejamos las cuentas en su sitio, colocadas, y ahora en el lado derecho pues lo mismo, agarramos y vamos a insertar otras 3 cuentas de 3 milímetros también. Siempre va a ser igual, vas a seguir siempre los mismos pasos. Esta es la segunda flor
Y para todas las demás flores de la pulsera, pues tendréis que seguir los mismos pasos hasta que terminéis el largo de la pulsera que queráis. Una vez que tenemos colocadas las cuentas de la siguiente flor, pues volvemos a hacer nudos debajo, igual que hicimos antes, empezando por la izquierda, el primer nudo, el segundo nudo empezaremos por la derecha, el tercero por la izquierda y el cuarto por la derecha alternativamente. Y esto es todo el rato igual. Para cada flor podéis hacer 10 flores como voy a hacer yo, o depende si queréis hacer la pulsera más larga o más corta, porque es para alguien con la muñeca más corta o más grande, pues podéis hacerla más como queráis vosotros. Ya eso ya veréis vosotros cómo os va quedando, lo podéis ir midiendo. Y como esto es todo el rato lo mismo, pues para no hacer el vídeo demasiado largo voy a cortar aquí, y cuando termine de hacer todo el largo de la pulsera y colocar todas las cuentas, os explico cómo vamos a cerrarla. Ya he terminado de hacer toda la pulsera, os voy a enseñar cómo me ha quedado de larga. Me ha quedado de 16 centímetros de largo, y una vez que hemos terminado vamos a sacar la pulsera del telar, vamos a quitar las pinzas y vamos a seguir con lo que nos queda de la pulsera, que sería el remate y el cierre. Ahora vamos a agarrar la pulsera por el final donde hicimos los últimos nudos y vamos a hacer un nudo en el hilo morado y que nos quede el nudo justo donde terminan los nudos que hicimos al final de la pulsera, así, para que ya no se nos mueva. Y ahora vamos a juntar el nudo de un lado y el nudo del otro extremo, y vamos a ir al final a hacer un nudo, vamos a separar las cuentas que tenemos ahí en el final y vamos a hacer un nudo a la misma altura que hicimos el del principio, que nos quede también igual que el otro que hicimos de 7 centímetros. Así calculamos por el otro nudo y nos tiene que quedar más o menos igual. Y una vez que hemos hecho esto, volvemos a poner las cuentas en su sitio al lado de los nudos y vamos a cortar lo que nos sobra con las tijeras, dejando aproximadamente 1 milímetro que nos sobre, y lo quemamos con el encendedor y le damos unos toques para que quede ahí pegado y ya no se deshaga el nudo, quemando y dando toques para que quede pegado en un extremo, y en el otro extremo lo mismo. Cortamos con la tijera para que nos quede más o menos 1 milímetro que sobre de hilo, y luego lo quemamos con el encendedor con cuidado y dándole toques para que se quede pegado. Se deshace el hilo y al darle toques pues queda como pegado. Y ahora vamos a cortar estos trozos que nos han sobrado aquí también de la pulsera, también cortando con la tijera y dejando más o menos 1 milímetro que sobre, y hacemos lo mismo, quemar con el encendedor el sobrante y darle toques con el encendedor para que nos quede bien pegado, y también tened cuidado que no se quede rasposo. Y en este lado pues lo mismo, este otro hilo hacemos exactamente lo mismo, y esto ya queda pegado y ya no se nos va a deshacer la pulsera. Y una vez hecho esto, vamos a hacer el cierre. Tenemos que cruzar los hilos de los extremos de esta manera, y una vez que lo tengamos así, los hilos cruzados, vamos a agarrar el hilo que tenemos reservado de 30 centímetros amarillo para hacer el cierre, o del color que queráis. Yo lo he cogido amarillo, vosotros el color que queráis. Lo juntamos por los extremos, calculamos dónde está el medio del hilo y lo ponemos debajo de los hilos cruzados de la pulsera. Agarramos bien para que no se nos mueva, que quede la misma cantidad de hilo para la derecha que para la izquierda, y vamos a hacer nudos como hicimos al principio, empezando por la izquierda. Pasamos el hilo de la izquierda por encima de los otros dos cruzados y luego pasamos el hilo de la derecha por encima del otro, por debajo de los dos hilos cruzados, y lo sacamos por el hueco que ha quedado a la izquierda hacia arriba, y siempre agarrando bien para que no se nos mueva, tiramos de los hilos para apretar el nudo. Una vez que tenemos el primer nudo, los otros serán más fáciles, ya sabéis que es alternativamente. Ahora tenemos que empezar por la derecha y lo pasamos por encima de los del medio, el de la izquierda por encima del otro, por debajo de los dos hilos morados, y lo
metemos por el hueco hacia arriba, que está a la derecha, y apretamos el segundo nudo. Y seguimos haciendo nudos alternativamente. Ahora tocaría empezar por la izquierda. Y haríamos exactamente el mismo nudo otra vez. El siguiente nudo lo empezamos por la derecha, el siguiente por la izquierda, el siguiente por la derecha. Pues esto lo podemos hacer hasta que queramos nosotros o hasta que se nos acabe el hilo. Adelanto un poquito el vídeo porque esto ya es todo el rato igual. Y cortamos el hilo sobrante. Después de que hacemos los nudos que queramos, cortamos el hilo sobrante dejando 1 milímetro, quemamos con el encendedor y le damos unos toques para que quede pegado y no se deshaga. Por un lado, y el otro lado también lo mismo. Cortamos con las tijeras dejando 1 milímetro aproximadamente, quemamos con el encendedor, le damos unos toques para que quede ya pegado. Ya habríamos terminado la pulsera. Así nos quedaría. La podemos abrir y cerrar, es ajustable. La voy a poner en la muñeca para que veáis cómo queda puesta. La abrimos así, es muy fácil, la metemos en la mano, a la muñeca, tiramos de los dos hilos y así nos quedaría nuestra pulsera de flores hechas con cuentas de nudos de macramé. Si os ha gustado el vídeo, dadle clic a me gusta. Un saludo y hasta la próxima.